Contigo, porque es tan hermoso darte gloria a ti, darte honra, porque es tan hermoso esperar en tu amor, abrazarnos como hermanos, Señor, y disfrutar tu dulce paz en nosotros, Señor. Yo te alabo y te bendigo, y que esa paz tuya permanezca en los corazones, Señor, de aquellos, Señor, que en este día han preparado su corazón para estar contigo, Señor. Muchas gracias por tu grandeza, muchas gracias por tu amor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén. Quiero recordarles que esta semana vamos a continuar con los devocionales. Hoy estamos en el día 13 del tiempo que le hemos llamado tiempo de refrigerio espiritual. Y yo sé que Dios te ha enseñado muchas cosas, pero nos corresponde a nosotros el hacer los cambios que tenemos que hacerlos. Te corresponde a ti y a mí el poder levantar nuestra cabeza, que es el tema que yo le he llamado esta mañana, que dice levantando nuestra cabeza, aún en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo. Yo sé que hay personas y hay familias que están pasando por momentos difíciles, pero el único que nos puede ayudar en medio de todas estas circunstancias es Dios. Yo sé que hay momentos en que vamos a tener que decirle, Señor, y hay personas que por sí quizás ya lo han dicho, Señor, no puedo más. Y yo recuerdo muchas anécdotas donde personas le han dicho al Señor, no puedo más. Y es cuando el Señor dice, ahora sí voy a hacer lo que tengo que hacer contigo. Porque cuando nos rendimos delante de Él, cuando doblegamos nuestro corazón delante de Él, Él comienza a orar. Pero tenemos que aprender a hacer las cosas con sabiduría, porque uno de los problemas que nosotros hemos tenido conociendo de Dios es que hemos hecho las cosas equivocadas, en la forma equivocada, según nos parece a nosotros. Y después de que hemos hecho las cosas de acuerdo a lo que a nosotros nos ha parecido, nos damos cuenta que hemos hecho las cosas al revés. Y quizás ahí sí le decimos, Señor, ayúdanos. Y tal vez va a haber una respuesta del cielo que Dios nos va a decir, ¿y por qué no me preguntaste primero a mí? Él te hubiera enseñado lo que tienes que hacer, Él te hubiera dicho lo que tienes que hacer. Y que he tomado un pasaje en primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 30. Y no voy a leer voy a utilizar casi todo el capítulo, pero no lo voy a leer, voy a extraer de él algunas cosas importantes. Y le he llamado a este tiempo, a esta predicación o este compartir de la palabra, levantando el tiempo, levantar nuestra cabeza en medio de este tiempo de refrigerio espiritual. Yo les he enseñado y les he compartido en reuniones anteriores como cuando una persona tiene problemas anda con la cabeza agachada, y cuando los problemas son tan difíciles, esa es la medida o esa es la forma como nosotros caminamos, con la cabeza agachada. A veces cuando somos sensibles al mismo pecado y sabemos que hemos cometido faltas delante de Dios, tenemos la tendencia a agachar la cabeza. Una persona cuando está triste, para que no miren el rostro, generalmente mantiene la cabeza agachada. Pues el Señor quiere decirte en este día, levanta tu cabeza porque yo estoy de tu parte, porque quiero hacer cosas grandes y maravillosas entre ti. Y he tomado este texto donde David derrota a los amalecitas, porque hay unos pasos importantes que David hizo y que nos dan una enseñanza clara para cada uno de nosotros. Voy a leer los primeros versículos. Dice, cuando David y sus hombres vinieron de Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Nehuet y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres de todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir el camino. Versículo 3 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos, secuestrados, voy a decirlo así. Versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar.
Dice el versículo 5, y las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la mujer que fue de Nabal de Carmel, también eran cautivas. ¿Qué pasó al ver ese cuadro? Versículo 6. Y David se angustió porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado de alma, y cada uno por sus hijos, por sus hijas. Y termina diciendo el versículo 6, mas David se fortaleció en Jehová. Ahora, mire el cuadro y voy a ir llevando paso a paso. ¿Qué hizo David en medio de la angustia? Creo que muchos de nosotros hemos pasado por esos momentos de dificultad, esos momentos de problema, cuando no vemos salida, cuando vemos que el alma nos está inundando de aguas, que fuertes cosas golpean con nuestra vida, que tenemos pérdidas, ya sea pérdidas de seres queridos que han partido a la presencia del Señor, donde nuestra alma se angustia, quizá la experiencia de alguna familia que han sido secuestrados sus hijos, sus hijas, su esposo, qué sé yo, o pérdidas económicas donde todo se ha derrumbado, todo lo que habíamos edificado se acaba, y llegan los momentos de angustia, de dificultad, que a veces no sabemos qué hacer. Ahora, hay unos pasos, como les decía, en este pasaje que quiero compartir con ustedes y que te van a ayudar si los pones en práctica y sobre todo si pides la ayuda de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Ahora, lo primero que hizo David es que, y lo que tenemos que hacer nosotros, es aprender a enfrentar los problemas con coraje. Hay gente que cuando está delante de la dificultad se derrumban. Es más, algunos hasta se desmayan. Otros se encierran en las alcobas o en un sitio o se van para una parte donde no quiere saber de nadie. Se cierran en sus problemas como si ellos solos pudieran solucionarlos. Y hay algunas cosas que de lo que le aconteció a David que quiero subrayar. Lo primero es que había tenido una pérdida familiar. El versículo 3 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Nota lo interesante que está pasando. Tal vez nosotros no hemos perdido, no se han llevado toda nuestra familia cautivos a ninguna parte. O tal vez sí tenemos hijos cautivos, quizás de los vicios, quizás del licor, quizás de decisiones equivocadas, porque eso también es cautividad. Y yo he hablado con mujeres que han estado angustiadas pidiendo la liberación de los hijos y saben que están bajo prisiones, bajo yugos, bajo pecado, que claramente se ve que no tienen libertad, sino que están llevando su vida en una esclavitud completa. David tenía una pérdida familiar, también había tenía una pérdida económica, porque todo lo que ellos tenían ahí, mientras ellos estaban haciendo un enfrentamiento, una guerra que en el tiempo de David, se habían llevado todo. Yo no sé cuántas pérdidas económicas tú has tenido este día, o estos días, o en este tiempo mejor de pandemia. Hay pérdidas económicas que van a ser difíciles superarnos, y menos si vamos a tratar de hacerlas por nuestros propios medios. Ellos habían perdido todo. Dice la palabra que se habían llevado absolutamente todo. Habían asolado, es más, habían quemado ahí el lugar donde, las carpas donde ellos vivían, los tabernáculos donde ellos estaban habitando, porque no eran casas quizás como la que tenemos nosotros, pero los habían saqueado. Esas pérdidas económicas a veces nos hacen perder la razón. Y hay un fuego que arde dentro de nosotros que quisieran vengarnos con aquellos que nos robaron, con aquellos que nos estafaron, o por los malos negocios que a veces nosotros hacemos. ¿Qué más le ha pasado? Había tenido también una pérdida emocional. Creo que esas son las luchas que más estamos sosteniendo en estos momentos. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 4. Dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Yo no sé si usted ha llorado de esta manera. Dice la palabra, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Ya no quedaban más lágrimas. He hablado con personas que me han dicho, pastor, he llorado tanto por esta situación.
Y yo les he dicho a la gente entendida, a la gente que tiene a Dios, la gente que conoce los recursos espirituales, que hay cosas que nosotros podemos hacer para no sufrir las consecuencias de esas pérdidas emocionales que muchas veces tenemos. El alma se angustia. El alma no quiere escuchar nada. Y hay momentos que uno va a consolar a una persona, de darle ánimo y dice: no me diga nada, no me hable de Dios, porque ni siquiera Dios me quiso ayudar. Y a veces, en medio de esas pérdidas, tanto económicas como familiares, nuestra alma se enoja tanto hasta con las personas que nada tienen que ver con el asunto, por el temor o porque quizás toquen nuestro orgullo, que no nos permite ayudarnos, ni que nos ayuden. Ellos estaban tan angustiados que le faltaron fuerzas para llorar. Y yo les he dicho y les digo en esta mañana que la angustia, que las pérdidas emocionales, qué difícil es reponernos de ella, más cuando nosotros pasamos por esos momentos de pérdida de seres queridos. Queda un vacío en el corazón tan grande, que es difícil llenarlo, que es difícil poder sacarlos de nuestra vida, y nunca van a salir porque van a estar ahí. Solamente cuando haya una sanidad y una restauración de parte de Dios, vamos a recordar esos seres queridos que han partido a la presencia del Señor con cariño y con agradecimiento a Dios, porque nos dieron unos seres amados, unos seres de bendición a nuestro lado. Que algún día nosotros también pasaremos por esos mismos momentos, pero mientras tanto necesitamos recuperarnos nosotros de esas pérdidas emocionales que a veces tenemos. No te puedes quedar llorando toda la vida. Tienes que fortalecerse, porque no podrás ver la bendición de Dios en todo lo que hace, en todo lo que tiene. Pero también hay una pérdida más, que es la más terrible para una persona que tiene influencia sobre otras personas, que es la pérdida de credibilidad. Y es lo que sucede muchas veces en los hogares. Mire lo que dice el versículo 6. Dice: y David se angustió mucho. Aparte de que ya estaba llorando, siguió angustiándose. Y dijo: porque el pueblo, escuche bien lo que dice, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mire cómo a veces, voy a decirlo en esta forma, por ignorancia tratamos de buscar culpables. Hay cosas que nos suceden a nosotros simplemente porque nos hemos desviado de los propósitos de Dios, porque nos hemos alejado completamente de sus propósitos. Entonces le echamos la culpa, y generalmente la parte de la pérdida de credibilidad es uno de los problemas bien serios y difíciles que hay inclusive en los hogares. He escuchado a esposos, he escuchado a esposas cuando han fallado, cuando han perdido esa pérdida de credibilidad, que algunos dicen: es que mi esposa ya no cree en mí, y me sigue diciendo todas las veces que yo soy un fracasado, que yo soy un traidor, que yo soy, y póngale la frase que quiera colocarle. Se pierde credibilidad. Ya no creen en nosotros. El pueblo que peleaba, los guerreros de David, que capítulos antes menciona lo valientes que eran, ahora ellos mismos se están encargando de buscar el momento de apedrearlos. Yo no sé si usted está pasando por un momento como el que está pasando David, que muchos te están echando la culpa de situaciones, o tú mismo te estás culpando porque lo mismo que sucede, porque a veces ni siquiera nosotros creemos en nosotros mismos, en las capacidades que nosotros tenemos, y buscamos la culpa: Señor, es que yo soy un fracasado, y comenzamos a decir palabras que en lugar de edificarnos, que en lugar de darnos valor, de darnos fuerza para hacer las cosas, comenzamos a ser calificativos de nosotros mismos. Y en otras palabras, en los términos espirituales, eso es maldecirnos a nosotros mismos. Y hablamos palabra de maldición sobre nosotros, y esperamos que nos vaya bien. A David le hablan de apedrearlo, y él se angustió mucho. Igual estaba rodeado en un momento, y qué difícil estar rodeadas de personas llenos de amargura. Dice, todos estaban en amargura de alma. Y note que ahí están involucradas las emociones, que es parte de la pérdida que ellos habían tenido. Qué difícil es estar al lado de personas amargadas, que usted le trate de ayudar y lo saca de su vida,
que quizás Dios te da una palabra para ayudarle y simplemente no quiere escuchar la solución porque el alma está amargada. Y antes, al contrario, todo lo que tú trates de hacer por esa persona, no van a agradecerlo, sino que a lo mejor te van a tirar muchas piedras. Y esas piedras pueden ser palabras que han dicho contra ti, quizás por la dureza de corazón. Y tal vez comenzamos a buscar culpable, ¿no? Si no hubiera hecho esto, si no le hubiera hecho a mi hijo, si no le hubiera hecho a mi esposo, si yo me hubiera quedado en la casa así. Y comenzamos a decir, el alma y la angustia del alma nos lleva siempre a buscar excusas y acusarnos a nosotros mismos y acusar a otros de lo que nos está sucediendo. Cada vez que tenemos una pérdida familiar, decimos, si yo hubiera pasado más tiempo con esa persona, si yo lo hubiera traído, si hubiera estado aquí en mi casa, tal vez no hubiera pasado, si no hubiera permitido que mi hijo saliera, tal vez. Y hay muchas cosas que nosotros comenzamos a lamentarnos y no afrontamos con coraje las pérdidas que a veces tenemos. Y Dios nos está diciendo en este día, es importante que enfrente la situación que está viviendo con valor, con valentía. Como nos dice la palabra, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. O como lo dice directamente Isaías 41:10, que es un versículo que a mí me fascina. No temas, Dios te dice hoy, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te da fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra en mi justicia. ¿No te parece una promesa preciosa para ti en medio de todas las circunstancias? Le repito el texto de Isaías 41:10. No temas, porque en medio de las circunstancias, en medio de las pérdidas, la primera palabra que sale de Dios es: hijo, hija, no temas, porque yo estoy contigo. Una razón importante para enfrentar los problemas, las pérdidas que hemos tenido. No desmayes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios que te doy esfuerzo. Cuando tú permites que Dios te dé la fuerza, estoy seguro que lo va a hacer. Pero dice algo más: siempre te ayudaré. No solamente ahora, sino en levantarte, en restaurarte, en recuperar las pérdidas. Dios te va a ayudar. Siempre te ayudaré. Y otro: siempre te sustentaré con la diestra en mi justicia. ¿Saben una cosa? A veces en las pérdidas nos apegamos a las cosas pensando que esa es la tabla de salvación, que hemos edificado castillos de arena y hemos olvidado lo más importante, que es tomarnos de la mano de Dios, porque en Él está la bendición. Y este texto, este versículo de Isaías 51:10 nos está diciendo: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En otras palabras, está diciendo: si tú andas correctamente, tomado de mi mano, haciendo lo que yo te digo que tienes que hacer, mi bendición va a estar sobre ti. Aprende, como punto número 1, a enfrentar con valor, con cabeza en alto, las pérdidas, sabiendo que todo puede ser restaurado, sabiendo que lo que más necesitamos en nuestro corazón es la fuerza interior para enfrentar todo y recuperar todo lo que hayamos perdido. La segunda cosa que hizo David en este texto, les decía que no lo leía todo, pero voy a tomar bastante versículos bíblicos de lo que dice esta palabra, es que él tuvo la sabiduría para enfrentar el problema correctamente. Escúchenme, tuvo la sabiduría para enfrentar el problema correctamente. A veces enfrentamos los problemas, pero queremos cortarle la cabeza a todos los que están a nuestro alrededor. Buscamos al culpable, buscamos la venganza cuando no nos corresponde a nosotros, porque la palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. Con lamentarse no vas a sacar nada. Con lamentarte y buscar culpable no vas a alcanzar absolutamente nada. Al contrario, vas a alejar personas que quizás te van a poder ayudar. Y no vas a tener la sabiduría para echar mano del recurso más importante que tenemos a nuestro lado. ¿Qué hizo David? Él dice que en el versículo 5 hizo algo bien interesante. Pero en el versículo 7 dice: y dijo David al sacerdote. Bueno, lo primero, al terminar el versículo 6 está diciendo: mas David se fortaleció en Jehová su Dios.
cuando esté en angustia, cuando tenga pérdidas, cuando al hacer un balance de lo que tienes y las pérdidas son muy grandes, lo primero que tiene que hacer es quite a un lado, organice tus emociones y dígale al Señor: Señor, yo me quiero fortalecer en ti. Por eso le estamos llamando este tiempo de refrigerio espiritual. Fortalezcas en Dios, porque vas a tener cabeza y hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere hacer contigo, de lo que Dios quiere formar en ti, de lo que Dios quiere levantar en ti. ¿Y qué hizo David para fortalecerse, para enfrentar ese problema con sabiduría o hacerlo correctamente? Dice el versículo 7: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod de David. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que está haciendo David? Buscó las personas correctas. Dios, en su sabiduría, nunca nos va a dejar solos. Él siempre coloca a nuestro lado personas de autoridad espiritual, lo voy a decir de esta manera. No cualquier persona nos puede ayudar. No cualquier persona te puede hacer sacar de los vicios, sino personas que hayan vencido circunstancias y que Dios ha puesto para levantarnos en medio de todas esas circunstancias. ¿Qué hizo David? Buscó al sacerdote que le podía ayudar a consultar las cosas de Dios y que estaba encargado. Y él le encarga algo bien interesante y comienza a buscar a Dios realmente en la forma que es adecuada. Y dice la palabra que lo que hizo David, le habló al sacerdote y que le trajera el efod. El efod, a esta altura de la Biblia donde estoy leyendo, en el Antiguo Testamento, era la manera como podían consultar a Dios y preguntarle a Dios por las cosas que estaban pasando. ¿Cómo hacer las cosas? La forma correcta. A veces nosotros nos equivocamos y nos comprometemos con cantidad de cosas delante de Dios pensando que es la manera correcta. La manera correcta está escrita aquí en la palabra. Y si usted se pone a poner cuidado, la mayor cantidad de promesas que le hace a Dios es cuando ha tenido pérdidas y te acercas a Dios tratando de convencerlo, ofreciéndole, qué sé yo, dinero. Eso es simonía. Ofreciéndole ayunos, ofreciéndoles otra cosa, pero lo más importante que podemos ofrecerle, lo que le agrada a Dios, lo que realmente toque el corazón de Dios, es cuando le entregamos el corazón. Es la mejor ofrenda que tú puedes darle a Dios. Y consultarle a Dios por los medios que le has dejado. En este caso, les decía, era el efod. Eran los recursos correctos que él había hecho. La tercera cosa, la primera, buscar la persona correcta. La segunda era usar los recursos correctos, el efod. La tercera es preguntar en una forma correcta. Mire cómo dice el versículo 8. Y David consultó a Jehová, consultó a Dios diciendo: ¿perseguiré a esos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Sabe que a veces nosotros hacemos preguntas incorrectas? Porque cuando tenemos la oportunidad de estar frente a Dios, cuando hemos pasado un tiempo en su presencia y de pronto dentro de su espíritu, de su interior, viene una voz interior que te dijo o te dice: hija, ¿qué quieres que yo haga? O te puede decir, y a manera de ejemplo: hijo, te voy a dar un minuto para que me digas lo que tú necesitas. Un minuto. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías si en esta mañana, Dios, estás en medio de una circunstancia difícil, estás aporreado, estás golpeado, estás fracasado, estás en circunstancia bien complicada y Dios te dice: ¿qué quieres que yo haga? Si usted lee los evangelios, a cada persona que Jesús hizo un milagro, le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Los mismos discípulos, cuando están en medio de una tempestad, le preguntan, le dicen al Señor: Señor, ¿no tienes cuidado que nos vamos a ahogar? Son preguntas correctas. Pero a veces cuando estamos en la presencia de Dios, ocupamos todo el tiempo que no depende de Dios. Dios tiene todo el tiempo del mundo, lo voy a decir de una forma irónica, para escucharnos a nosotros, pero el tiempo lo colocamos nosotros. Nuestro espíritu no siempre está dispuesto, la carne menos.
Y a veces el afán de escuchar una respuesta de Dios nos hace perder los mejores consejos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a veces cuando estamos en la presencia de Dios vamos con las quejas. ¿Por qué, Señor, mi vida es así? ¿Por qué, Señor, tengo que pasar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y llenamos nuestra boca de argumentos. Job en el capítulo 23 dice eso. Y él dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y él se imagina y va escribiendo, quedó escrito ahí en la palabra. Y dice, si alguien me dijera dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla y expondría mi queja, expondría mi pérdida, lo voy a decir, porque había perdido todos los bienes, la casa, los hijos, había perdido todo. Y él dice, ¿qué me diría? ¿Contendería conmigo? Dice, no, él me entendería. Él me probaría y saldría mejor que el oro. Y más adelante en el capítulo 23 de Job, si lo lee usted, no lo voy a leer en esta mañana, lo dejo como referencia. Él dice, si él determina una cosa, ¿quién la hará cambiar? Voy a decirlo como lo dijo Pablo cuando quedó ciego, cuando iba persiguiendo a la iglesia, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, cuando tiene ese encuentro con Jesús. Y él cae a tierra. Y hay una voz del cielo que le dice, dura cosa te es dar goces contra el aguijón. A veces vamos en contravía. Yo no sé si alguna vez una de las personas que me está escuchando ha conducido en contravía. Todos los vehículos se le vienen encima y usted puede culpar a los vehículos que se le vinieron encima y resulta que no son los otros vehículos que tienen la culpa sino tú, porque vas por el camino equivocado. A veces andamos así de la misma manera. Vamos por sendas equivocadas. Pero lo importante es que David le hace unas preguntas precisas y le dice, ¿los perseguiré? ¿Los alcanzaré? Y no argumenta más. Sea conciso cuando hable con Dios en hacerle preguntas concretas y va a recibir respuestas concretas y acertadas. Deja llenarte de argumentos porque Dios conoce la situación que está viviendo y quizás Él te está hablando de la solución a tu problema, pero tú en tu dolor, en tu falta de enfrentar las cosas realmente con sabiduría y hacerlo correctamente, los argumentos tuyos derriban los argumentos de Dios. Y a lo mejor Dios te va a decir algo que ya tú hiciste, pero si tú no eres una persona obediente, si tu corazón está endurecido, tú vas a decir, yo ya lo hice y no me dieron resultados. Y tal vez Dios te va a decir, hazlo una vez más, porque esta vez va a ser la vez que esta vez vas a vencer, vas a alcanzar el objetivo, vas a cambiar tu vida. Haz las preguntas correctas. Y ahí va a hacer las cosas correctas. Pero también inclusive, ¿son correctas las pretensiones que yo tengo? Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando tú vas a pasar una hoja de vida y tienes una entrevista con la persona que está encargada para si te contrata o no te contrata, le pregunta cuáles son tus pretensiones. A veces están preguntando el dinero que usted espera recibir, pero también le está preguntando qué es lo que desea hacer en esa empresa, en ese negocio o en ese lugar. Quizás Dios te va a preguntar, ¿por qué me pides esto, hijo? O tal vez como le dijo alguna vez a una hermana, ¿tú crees que solucionándote este problema vas a resolver todo lo que hay en tu vida? Porque esta hermana, y estaba orando juntos, estábamos juntos delante de la presencia del Señor. Ella decía, Señor, si tú tocas a mi hijo, mi vida va a cambiar. Y el Señor le dijo, ¿tú crees que cambiando a tu hijo tu vida va a cambiar? ¿No crees que tiene que empezar cambiando tu corazón y tu interior para que cambies todo lo que están a tu alrededor? ¿No crees que es más importante que yo esté habitando en tu corazón y no la cantidad de afanes, la cantidad de carreras, la cantidad de cosas que hay en ti que no te dejan entender lo que Dios quiere hacer en tu vida? Debes hacer las preguntas correctas. ¿Los alcanzaré? ¿Los perseguiré? Debes tener en cuenta también que las pretensiones sean pretensiones correctas, porque Dios examina el corazón. A Dios no lo podemos engañar con nuestras palabras, no lo podemos convencer con nuestras lágrimas, como muchas veces tratamos de convencer a las personas que están a nuestro lado. Yo he conocido a grandes pastores inclusive que para que les dé una aprobación simplemente derraman lágrimas delante de la gente, y cuando llega el momento de la aprobación todo el mundo levanta la mano. No fueron conmovidos por el proyecto que presentaron, sino por las lágrimas que él presentó, y eso no tiene ninguna presentación. La tercera cosa que hizo David
es que tuvo la fuerza para enfrentar el problema efectivamente. Repito, la primera era tener coraje para enfrentar el problema, no dejarse derrumbar. La segunda es enfrentar el problema correctamente, no en la forma equivocada. Y la tercera cosa que le quiero compartir es, tuvo la fuerza para enfrentar el problema efectivamente. Y mire lo interesante, porque cuando Dios le dio vía libre, voy a decirlo así figurativamente, el semáforo estaba en verde para que comenzara a actuar de acuerdo a las instrucciones de Dios. Lo que hizo David, y hay una palabra bien importante, y es que dice el versículo 2, y partió pues David, él y los 600 hombres que estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Tan pronto recibió la instrucción de parte de Dios, lo que hace David es que pone en marcha a alcanzar y a recuperar lo que había perdido. Dios le dijo, sígalos porque los vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Pero estaba todavía viendo las casas quemadas, viendo que la familia no aparecía. No era un milagro. Él tenía que empezar a actuar como tú vas a tener que empezar a actuar de acuerdo a las instrucciones que Dios te da para lograr recuperar lo que has perdido. Y tú lo vas a recuperar cuando algunas cosas ya de la pérdida de seres queridos, yo sé que no lo vamos a hacer, pero va a haber una consolación en nuestro corazón y las fuerzas necesarias para seguir adelante. Partió. No se quedó esperando, no hizo un ayuno después, bueno Señor, sí, voy a ayunar entonces 7 días para Señor saber ir y alcanzarlos y tú los vas. No, era el tiempo de actuar. Y hay momentos de orar, hay momentos de ayunar, hay momentos de clamar a Dios, pero también hay momentos de actuar. No podemos quedarnos toda la vida, bueno Señor, entonces como este año no puedo salir, los negocios, no puedo hacer nada. Y hemos hablado desde que empezamos este tiempo de pandemia, que era el mejor tiempo para reinventarnos, reinventar negocios, reinventarnos. Nosotros hemos tenido que reinventarnos aquí como iglesia, cómo llegar hasta ustedes. He hecho cosas y he estado haciendo cosas que en mi vida la había hecho, pero era que encerrarme en la casa, ponerme a llorar y decirle, Señor, ¿y cuándo volveré a ver a mi hermano, a mi hermana? Mientras nos vemos, mientras nos abrazamos, mientras pasa todo este tiempo, estamos ocupados utilizando los recursos que Dios nos ha dado y utilizando también las capacidades que Dios nos ha dado, cosas que yo jamás pensé que habían dentro de mí. Ese es Dios. ¿Qué hace David? Parte enseguida y llega hasta un torrente, porque llegaron a unas aguas o un río, voy a traducirlo así. Y note que en la parte final del versículo 9 dice, donde algunos se quedaron. ¿Por qué? Porque estaban cansados. Y él le llevaba un ejército de 600 hombres y ahí en el torrente se quedaron 200. ¿Sabe que a veces cuando estamos tratando de recuperar aquello que hemos perdido, sufrimos más pérdidas? Y uno dice, pero ¿cómo? Si Dios está haciendo todas las cosas, si Dios nos está dirigiendo, si Dios me dijo que actuara, ¿por qué sigo teniendo pérdidas? Porque tú no te puedes detener. Quizás sí eran importantes esos 200 hombres que se quedaron allí. Por eso dice el siguiente paso. Lo primero es que partió. Lo segundo es que siguió. Versículo 10 dice, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 cansados, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Hay gente que se va a apartar. Hay gente que te va a la espalda. Hay gente que se va a cansar. Hay gente que te va a decir esto no vale la pena. Hay circunstancias que quizás van a tratar de hacerte desanimar. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Mirar la promesa, pararte en la promesa y seguir adelante en aquello a lo cual Dios te ha llamado. Partió, siguió adelante. Esto tiene que ver con convicciones muy aferradas a que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir y lo voy a alcanzar. No importa las pérdidas, no importa los golpes que me dé, no importa el tener que hacer todas las cosas, que si tengo que cerrar aquí, lo voy a cerrar sin ningún dolor, sabiendo que Dios va adelante abriendo camino. Porque hay veces que hay que soltar cosas que nos pesan demasiado para seguir caminando ligeros en los propósitos de Dios. No mires lo que estás perdiendo.
Mira lo que vas a poder lograr hacer. Quizás has venido haciendo las cosas equivocadas y Dios te está diciendo, es el tiempo de cambiar realmente lo que quiere hacer. Mire lo interesante del pasaje. Lástima que no lo podemos leer todo por causa del tiempo. Te encargo que lo leas este capítulo porque es bien interesante. Pero cuando lo leas, ten en cuenta lo que le voy a decir. Se quedaron 200 personas, pero ellos siguieron adelante. Y el versículo 11, después de que se quedaron 200 hombres, dice, hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron agua o le dieron agua a beber. Perdió 200, pero se encontró una sola persona, que no era ni siquiera conocido. Una sola persona, a un egipcio. Ellos no lo iban muy bien con los egipcios, pero en medio de las circunstancias que hallaron a esta persona, era la conexión para alcanzar aquello que Dios le había prometido. Va a aparecer en tu vida, y lo voy a decir de esta manera, hombres o mujeres que Dios va a colocar en tu camino, que te van a ayudar a impulsar para alcanzar las promesas que Dios te dio. A lo mejor son personas que están igual que este egipcio, cansado, debilitado, voy a decirlo, moribundo, que no tiene fuerzas, pero que tiene un conocimiento, que tiene una capacidad puesto en las manos de aquellos que tienen la promesa de Dios, se va a potencializar para alcanzar grandes cosas. A lo mejor Dios te colocó personas y tú lo estás mirando es como una carga y no como una ayuda. A lo mejor la persona, y te creo que lo repetí hace poco, la persona que Dios está colocándote a tu lado para que tus negocios salgan mejor, para alcanzar los propósitos, es la persona que está ahí al lado suyo y nunca te has dado cuenta. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, que tú siempre has desechado las ideas que han tenido y simplemente por el orgullo, por la hombría o qué sé yo, por el machismo, has despreciado aquellas perlas preciosas que Dios colocó a nuestro lado. Por eso la palabra dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Nunca. Yo he conocido hogares donde antes de casarse la esposa con una dinámica tan impresionante, tan lindos en Dios, con una pasión por las cosas de Dios, y se unen en matrimonio con muchachos también que tienen llamados de Dios, con personas que sirven al Señor con íntegro corazón. Pero me duele porque con el tiempo veo que uno de los dos ha sido anulado en el potencial que tenían para Dios. Y sí que me duele ver cuadros como este. Y yo digo, Señor, si entendiera la persona que Dios colocó a su lado para impulsarlos en aquellos o en aquel propósito del llamamiento que Dios ha hecho con ellos. Abramos nuestros ojos porque Dios tiene cosas maravillosas para hacer con nosotros. En medio de ese proceso de alcanzar lo prometido, Dios te bendice, Dios te da muchas posibilidades, pero tú debes aprender a ser solidario, a compartir, porque ellos están compartiendo de lo poco que le han quedado. Le habían robado muchas cosas y ahora tiene que darle de comer a este egipcio. Pero eso llama también del poder, un corazón abierto, un corazón como el de Dios, de compartir con los que padecen necesidad. Y hay una tercera cosa en este punto que les digo, de mirar las cosas, de tener fuerza y enfrentar los problemas. Efectivamente es que hay una integridad en David que no tiene precio. Porque este egipcio le dice, júrame que no me vas a entregarle a mi amo, júrame que no me vas a matar, júrame, dice el versículo 15. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? A esa chusma, dirían algunos. Y él dijo, juradme por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Tal vez algunos dirían, pero si este ayudó a participar quizás del saqueo que le hicieron a ellos, de llevar secuestradas a sus hijas, y por el cansancio quedó en el camino, posiblemente fue lo que pasó con este hombre. Pero David, este hombre dice, júrame. Y David le promete que va a cuidar de su vida. Y eso se llama integridad. Hay gente que para alcanzar los propósitos de Dios se une con otros, hacen pactos, pero una vez que han recuperado lo que es de ellos, aquellos que le ayudaron nunca los tienen en cuenta.
Y he conocido y he restaurado cantidad de gente que están lastimados, heridos, porque le ayudaron en un momento crítico a personas. Y conozco un caso cerca donde una persona ayudó en una circunstancia difícil a alguien que era inclusive de la iglesia. Le ayudó a levantar su negocio, le ayudó a salir adelante. Pero una vez que se posesionó y el otro fracasó, no fue capaz de ayudarle, sino antes al contrario lo miraba con menosprecio. ¿Y saben cuál ha sido el final de todo eso? Que ahora aquel que fue despreciado tiene un emporio tan grande, está tan bien fortalecido en lo económico, y el otro va cuesta abajo. Porque la integridad es la que nos mantiene firmes y seguros delante de Dios. Por eso este hombre había escuchado de David mejor y sabía que si David le daba una promesa, David la iba a cumplir. Y por eso le dice: juradme que no me vas a matar ni me vas a entregar a mi amo. Porque si le entregaba al amo, posiblemente moría. Y la cuarta cosa, así rápidamente, que quiero compartir, es que tuvo la fe para confiar en Dios. Tuvo la fe para confiar que Dios terminaría el problema poderosamente. Tuvo la fe para confiar que Dios terminaría su problema poderosamente. Si Dios te dijo, y lo dije ahora al rato, algo, Él lo va a cumplir en tu vida. ¿Qué pasó? Saltamos al versículo 18. Dice: y libró David a todas de los amalecitas que habían tomado. Vuelvo y leo: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Lo recuperó. Dios le había dicho: lo vas a recuperar, y se cumplió la palabra del Señor. Y es importante porque dice, note, y ahí la palabra clave es libró. Vas a librar, vas a recuperar las cosas que has perdido si confías y si estás atento a las estrategias que Dios te va a estar hablando, que Dios te está mostrando. Alcanzó lo prometido. Pero también hay una expresión más adelantico, el versículo 19 dice: y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Y escuche lo que dice la parte final del versículo 19. Todo lo recuperó David. Después de enfrentar un gran problema, una gran pérdida, me dice la palabra que todo lo recuperó David. Por eso en esta mañana yo quiero decirte, amado hermano, hermana, persona que me escucha, no hay pérdidas. En Dios siempre hay ganancias. Y aunque pasemos por circunstancias difíciles, y aunque pasemos por el molino, por ser triturados, por ser pisoteados, por ser angustiados, aunque pasemos por circunstancias difíciles, podemos tener la plena seguridad de que Dios nos va a sacar adelante en medio de esas circunstancias. ¿Cuál es la pérdida que has tenido? Te resumo los 4 puntos. Tuvo el coraje para enfrentar el problema honestamente. Segundo, tuvo la sabiduría para enfrentar el problema correctamente. Tercero, tuvo la fuerza para enfrentar el problema efectivamente. Y cuarto, tuvo la fe para confiar que Dios terminaría con ese problema de una manera poderosa. Son los puntos que tú tienes que tener en cuenta en tu vida. No sé qué problema está pasando, te lo repito, pero yo te digo, Dios está dispuesto para pelear, para restaurarte, para levantarte, para levantar tu negocio o para hacer cosas que quizás nunca han pasado por tu corazón y tu mente. Pero yo pienso que este es el mejor tiempo para hacerlo. No mire la pandemia, no mire los que se están muriendo. Ora por ellos, ora por las familias, identifícate con ellos, pero tu proyecto de vida tiene que sacarlos adelante. Algunos dicen, y algunos empresarios dicen, que este es el mejor tiempo para iniciar proyectos. Y hay gente que es pesimista y dicen: no, este no es el tiempo, esperemos que pasemos de la pandemia. Cuando pase el tiempo va a ser demasiado tarde. Pero sobre todo yo te pido con todo mi corazón que vayas y pidas las instrucciones de Dios. Hay algo que Dios ha colocado en tu corazón que es importante que tú lo inicies. Pídale en estos días, quizá este tiempo de refrigerio espiritual, después seguiremos con otras enseñanzas, pero durante esta próxima semana tú pídales instrucciones a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Señor, este es mi sueño, quiero ver esta empresa, quiero ver este negocio, quiero prosperar este negocio, quiero incrementar, Señor, este negocio, quiero ver a mis hijos vencer, triunfar, quiero ver la bendición en mi casa, quiero superarme en los estudios, en qué sé yo, en aquello que Dios ha colocado delante de ti. Es tan variado, pero yo sé que Dios está al frente y está listo para darte instrucciones. Solamente tienes que escuchar, solamente tienes que estar dispuesto a hacer, y tienes que hacer lo que hizo David. Reúnate con personas correctas, hazlo en la forma correcta, no haga trampas, no sea tramposo, no sea tramposa, haga las cosas con justicia, porque en medio de ellas Dios te da la bendición plenamente. Sea honesto en las cosas, sea transparente en las cosas, y Dios te va a dar la bendición, porque eso es lo que identifica a aquellos que han creído en Dios. Y verá la prosperidad y verá la bendición, porque Dios lo ha declarado así para tu vida. Vamos a orar. Padre precioso, yo te doy gracias en esta mañana por tu gran amor, por la paz inagotable, Señor, que tú tienes para nosotros, Padre precioso. Tú eres digno de recibir la gloria, tú eres digno de recibir la honra, tú eres el Dios poderoso, Señor, tú eres el Dios omnipotente, Padre, que nos da vida, que nos da gracia, Padre, que nos da el poder para salir adelante. Gracias, porque yo sé que con esta palabra tú estás tocando vida, tú estás tocando corazones, Señor, tú estás derramando de tu unción y de tu poder maravilloso sobre tus hijas y tus hijos. Yo dejo esta palabra en el corazón de ellos. Inquiétales esta semana, Señor, que sus oídos sean abiertos, Señor, para que puedan escuchar esa palabra, esa instrucción que desde el cielo está siendo declarada sobre aquellos que esperan en ti, Padre, sobre aquellos que están seguros en tu paz, en tu salvación, en tu amor, Padre. Quita la fatiga, quita la pereza, Señor, quita la comodidad que quizás muchos han caído, Señor. Y yo te pido, Señor, que los incomode en este tiempo para que se muevan, Señor, a la bendición, Señor. Como iglesia nos expandimos, Señor. Alcanzamos lugares que no habíamos alcanzado, Padre. Como personas, Señor, creamos, Señor, porque somos co-creadores contigo, Señor, aquellas cosas que siempre hemos soñado, Padre. Creyendo que tú estás de nuestra parte, Señor, que tú vas a hacer maravillas, que levanta a los enfermos, Padre, que vamos a orar por fe por aquellos que están enfermos y se van a levantar, no por lo que nosotros somos, Señor, sino por lo que tú eres, el Dios sanador, el Dios restaurador, el Dios que levanta, el Dios que ayuda, Señor. Yo los dejo en tus manos, mi Padre precioso. Abrácelos, rodéalos con tu paz, rodéalos con tu amor, rodéalos con tu bendición, Padre. Y que tengan la sabiduría, que tengan la destreza, Señor. Las habilidades, Señor, sean activadas en cada uno de ellos, Señor. Y puedan ver tu salvación, puedan ver tu gracia y puedan ver tu salvación, Señor. Los dejo en tus manos, Señor, en las mejores manos. Y yo sé que ellos van a ser más que vencedores, porque tú estás en medio de todas las cosas. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Padre precioso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar en este día con nosotros. Que tengan hoy un día bendecido y que esta semana que hemos iniciado a partir de hoy sea una semana de mucha revelación de Dios, de andar en victoria, pero sobre todo protegidos en las manos de la presencia de Dios. Muchas bendiciones.